¿Qué es lo más provechoso para el hombre? Había una vez un granjero que tenía solo un caballo, pero un día el caballo se le escapó. Todos los vecinos llegaron diciendo: lo siento tanto, esta es una mala noticia, debes estar muy molesto. Y el hombre simplemente respondió: ya veremos. Unos días después, su caballo volvió con 20 caballos salvajes. El hombre y su hijo metieron a los 21 caballos en el corral. Todos los vecinos llegaron diciendo: felicidades, esta es una muy buena noticia, debes estar muy feliz. A lo que el hombre simplemente respondió: ya veremos. Uno de los caballos salvajes golpeó al único hijo del granjero, rompiéndole sus 2 piernas. Todos los vecinos llegaron diciendo: lo siento tanto, esta es una muy mala noticia, debes estar muy molesto. El hombre simplemente respondió: ya veremos. Resulta que el país entró en guerra y todo hombre joven y en buena condición física fue reclutado para luchar. La guerra fue terrible y mató a todos los hombres jóvenes, pero el hijo del granjero se salvó, ya que sus piernas rotas evitaron que fuera reclutado. Todos los vecinos llegaron diciendo: felicidades, esta es una gran noticia, debes estar muy feliz. Y el hombre simplemente respondió: ya veremos. Este relato es conocido como la fábula del granjero y el caballo, y nos muestra que muchas veces aquellas cosas aparentemente buenas que nos suceden realmente no son tan buenas, y aquello aparentemente malo que nos sucede puede que termine siendo algo bueno. Por lo tanto, ya que no sabemos realmente cuál será el desenlace, debemos de tomar lo mejor de cada situación que nos toca vivir, en lugar de sentirnos demasiado desafortunados o desdichados por las circunstancias. Y este es un mensaje muy parecido, hermanos, al que Salomón nos transmite ahora a través de estos versículos que acabamos de leer, que se encuentran en Eclesiastés capítulo 6, versículos del 10 al capítulo 7, versículo 14. Vamos a estarlo leyendo conforme avancemos en el tema. Salomón, en esta parte del libro de Eclesiastés, lo que va a hacer es que va a desafiar nuestro sistema de valores, demostrándonos de forma irónica que aquellas cosas que comúnmente se consideran malas, tales como la pérdida, el dolor o incluso la muerte, son en realidad las cosas que más aprovechan. Y por el contrario, aquellas cosas que las personas comúnmente valoran más, tales como el placer o la risa, realmente no son tan provechosas, o incluso algunas veces no aprovechan para nada, en absoluto. Y bueno, para construir su argumento, primero el predicador nos enseña cuál es el lugar que ocupa el ser humano en la creación y en el plan de Dios. Y quiero invitarnos a que vayamos a Eclesiastés capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Será posible transmitirlo en NBLA? Ok, entonces lo voy a leer yo, aunque en las pantallas no va a coincidir, pero voy a leer yo aquí en la Nueva Biblia de las Américas, versículos del 10 al 12. Dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Aquí dice en esta parte que a lo que existe ya se le ha dado un nombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Como ya hemos dicho muchas veces, el nombre en la Biblia hace referencia a la esencia, o a las características, o a lo que define a algo o a alguien. Esto quiere decir que todo lo que existe ya ha sido nombrado, o ya ha sido identificado o definido por Dios, porque Dios es el que hizo todas las cosas. Dios es el soberano del universo, y Él ya ha decretado cómo son todas las cosas. Dios ya ha definido todo lo que existe. Eso es lo que quiere decir aquí el autor. En cambio, es bien sabido que el hombre, que el ser humano en general, es limitado y no puede cambiar lo que ya es, no puede cambiar lo que ya existe, no puede cambiar la esencia de las cosas, y tampoco puede contender contra el que es más fuerte que él. ¿Quién es más fuerte que él? Pues hay muchas cosas, pero Dios principalmente no puede contender contra su creador. La palabra usada aquí para el hombre es Adán, ¿sí? Dice que se sabe lo que es un Adán. Y esta palabra nos recuerda a aquel primer ser humano que fue creado del polvo de la tierra.
La Reina Valera 1960 pone la palabra aquel en mayúscula, con la A mayúscula, haciendo referencia a que el hombre no puede contender contra Dios. Entonces, podemos ver aquí la comparación que Salomón está haciendo. El hombre o el Adán es terrenal, hecho del barro, limitado, condición caída, pecador, etc. Mientras que Dios ya ha dado nombre a todo lo existente. Él es el que define todo lo que existe. Es como una comparación opuesta, ¿sí? El ser humano es limitado, mientras que Dios es ilimitado. Dios ya definió todas las cosas. Y nosotros, como seres humanos, no podemos contender contra Él. Acerca de esto, Isaías escribe, voy a leer Isaías 45:9, no es necesario que lo busque. Dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Aquí Isaías está hablando de lo absurdo que es que el ser humano intente contender o incluso intente cuestionar a Dios. Ahora, continúa diciendo Salomón en el versículo 11 de Eclesiastés 6, que cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. Estas muchas palabras podemos interpretarlo como palabras de queja contra la situación o palabras de queja contra lo que existe, contra aquellas cosas que Dios ya creó y aquellas cosas que Dios ya definió. Y dice que esas muchas palabras son vanas porque ninguna cantidad de palabras puede cambiar lo que Dios ya estableció. Por más que nosotros nos quejemos, por más que nosotros hagamos muchos discursos, no podemos cambiar las cosas. Considerando lo anterior, Salomón plantea la pregunta que va a tratar de responder en su discurso durante los siguientes versículos. Y esta pregunta está más clara en la Reina Valera 2015, que dice lo siguiente: ¿quién sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados días de su vana vida, los cuales él pasará como sombra? ¿Quién pues declarará al hombre qué habrá después de él debajo del sol? Y esta es la pregunta, hermanos, con la que comenzamos nuestra predicación el día de hoy. La vuelvo a plantear ahora. ¿Qué es lo mejor para el hombre? ¿O qué es lo más provechoso para el hombre? Considerando que el ser humano es terrenal, que el ser humano es limitado, que el ser humano no puede cambiar las circunstancias. ¿Qué es lo más provechoso para el ser humano? Para contestar a esta pregunta, el predicador, o sea Salomón, nos va a dar 7 proverbios donde, como ya les adelantaba, nos muestra de forma irónica que las cosas menos valoradas son en realidad las más provechosas. Así que vamos a ver 7 proverbios que nos muestran lo que es más provechoso para el hombre. Y el primero lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 y 2. Voy a leer, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sí pueden ver lo que está diciendo? Dice que es más provechoso el día de la muerte que el día del nacimiento, y eso nos suena contradictorio, ¿no? Nos suena contradictorio contra lo que comúnmente entendemos como algo bueno. Ahora, comienza hablando del ungüento y del nombre. Yo aquí quisiera preguntar también, ¿qué tiene que ver el nombre con el ungüento? Muy bien, se los voy a explicar. En la antigüedad, como todos sabemos, no había coches, no había aviones, no había autobuses. Todos los traslados se hacían a pie o se hacían montados en algún animal de carga, ¿cierto? Muchas veces estos viajes se hacían bajo el calor del sol, muchas veces en el desierto, y generalmente estos viajes pues duraban días, ¿no? Por lo que el calor y el aroma de las personas era un problema serio. El ungüento o el perfume se utilizaba precisamente, uno de los usos era precisamente para disimular o para esconder los malos olores y para refrescar la piel. Y proporcionaban un alivio para estos dos malestares de los viajes a pie. Sin embargo, hermanos, el efecto del ungüento obviamente era pasajero, porque eventualmente la persona volvía a tener calor y volvía a oler mal. De hecho, el perfume solo disimulaba el olor, ¿verdad? Porque eventualmente, pues, quizá iba a oler peor. Imagínense, ¿no? La revoltura del perfume con las secreciones de la persona, ¿no? Así que, hermanos, el ungüento puede interpretarse como una referencia a lo superficial, o a la que solo aparenta algo. Solamente se aplica en la superficie, solamente aparenta un buen olor, un buen aroma, pero no es auténtico,
ni tiene profundidad, es un engaño. En cambio, el nombre o la buena fama es algo más duradero y está firmemente enraizado o está respaldado por la vida y por la obra de la persona. Mientras que el ungüento es algo que se aplica rápido y que también se pasa el efecto muy rápido. Tener un buen nombre es algo que toma tiempo, es algo que requiere esfuerzo, pero cuando se alcanza es algo duradero. Ahora, bueno, ya entendemos qué tiene que ver el nombre con el ungüento, pero eso qué tiene que ver con la muerte o el nacimiento. ¿Cómo establecemos esta conexión? ¿Sí? Bueno, que cuando una persona muere, se le recuerda. ¿Por qué recordamos a una persona? Por su buen nombre, por las cosas que hizo, por la huella que dejó, las vidas que impactó durante su estancia aquí en la tierra. Eso es lo que recordamos cuando una persona fallece. Noten que no dice, hermanos, que es mejor morirse que nacer. No dice es mejor morir que nacer, no. Dice que es más provechoso, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Hay una diferencia ahí. El día de la muerte es más provechoso porque entonces se sabe lo que significó realmente la vida de la persona y pone a los demás a reflexionar sobre su propia vida. Como dice el pasaje, el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive va a reflexionar acerca de su vida. ¿Sí o no? Cuando muere algún familiar o algún conocido y nos toca visitar su funeral, inevitablemente nos llegamos a preguntar acerca de nuestra propia vida. Es un recordatorio de que así como esa persona ahora está en un féretro, ¿verdad? Nosotros también un día vamos a estar así. Es un recordatorio, hermanos. Como dice en otra traducción, el que lo ve lo tomará en serio. Un funeral es algo que se toma en serio. La muerte de otros irremediablemente nos hace pensar que ese mismo destino nos espera a todos. Y eso nos debería llevar a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias obras. Eso es importante, hermanos. Es importante que reflexionemos sobre nuestra propia vida, pero es aún más importante reflexionar sobre el estado de nuestra alma. Porque hay una cita a la que todos estamos invitados y a la que nadie nunca ha llegado, ni llegará tarde. Esta es la cita con el Creador. Cuando estemos frente a frente con el que nos hizo, con el Creador, con el que nos formó desde el barro. Y entonces Él nos pedirá cuentas de nuestra vida terrenal. Y eso es algo que debemos reflexionar. Es algo a lo que nos mueve la reflexión cuando nosotros estamos en presencia, o estamos presentes más bien en un funeral. Por esa razón, el día de la muerte es más provechoso que el día del nacimiento. La Biblia afirma claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que nosotros morimos, dice la palabra de Dios, que vamos a presentarnos delante del Creador, y entonces va a haber un juicio. Y vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos en esta vida. Ninguna persona, hermanos, absolutamente ninguna persona tendrá ni la santidad ni la justicia suficientes para defender su vida y librarse del castigo eterno, porque también dice la palabra de Dios que no hay justo, no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno. Así que a menos que le haya sido imputada la justicia de Cristo y la santidad de Cristo, no va a poder librarse de ese castigo eterno. Así que para los que no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas, es un buen momento para reflexionar acerca de esto. Pero en cambio, para los que por gracia de Dios hemos reconocido y aceptado el señorío de Cristo, bueno, no crean que por eso ya nos salvamos de la reflexión. Nosotros también tenemos de qué reflexionar acerca de la muerte. Y quiero invitarlos a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 3. Ahí sí acompáñenme, por favor. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Voy a leer desde el 12, discúlpenme, era desde el 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y bueno, lo que ya leímos, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Dice este pasaje que nuestras obras serán pasadas por fuego en aquel día. Por lo que también en el día de luto, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestras propias obras, porque dice la palabra de Dios que nosotros, aun si somos creyentes, también vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como creyentes, y nuestras obras serán pasadas por fuego. Y dice que se va entonces a revelar si nuestras obras son de oro, de plata, de piedras preciosas, que son imperecederas, que no se queman con el fuego, o en cambio si son de madera, de heno o de hojarasca. De nuevo, tenemos un contraste aquí, hermanos, entre lo superficial y lo profundo, entre lo falso y lo verdadero. También nuestras obras, hermanos, van a ser pasadas por fuego. Y nosotros, también aún siendo creyentes, vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida como creyentes. No sé ustedes, hermanos, pero yo quisiera que mis obras, al ser pasadas por fuego, permanezcan delante de Dios. Y no, con cara penada, decirle al Señor que, pues sí, creí en Cristo, pero nunca hice nada por Él. Mis obras siempre fueron superficiales. Mis obras fueron de madera, de hojarasca o de heno. Y bueno, precisamente por ese tipo de reflexión es que es más provechoso para el hombre el día de la muerte que el día del nacimiento. Para muchos el día de la muerte es algo desagradable, ciertamente lo es. Y el día del nacimiento es algo agradable. Pero aquí Salomón nos está mostrando por qué razón es más provechoso el día de la muerte. Muy bien, el segundo proverbio que vamos a ver se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículos 3 y 4. Voy a invitarlos a que me acompañen para allá nuevamente. Eclesiastés 7, 3 y 4. Dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. De nuevo, algo que nos suena chocante, algo que nos suena contradictorio. ¿Cómo que es más provechoso el pesar que la risa? ¿Cómo que es mejor el llanto que estar alegre? No se refiere el autor, hermanos, a la tristeza depresiva y destructiva, sino al pesar en el corazón. Hay una diferencia en la connotación entre la simple tristeza o entre la simple depresión a cuando algo nos provoca pesar en el corazón. El pesar es esa tristeza reflexiva que a veces nos ocasiona, por ejemplo, el verdadero arrepentimiento. Cuando uno peca, dice la Biblia que hay tristeza que es para arrepentimiento y esa tristeza es buena. Es bueno que uno reflexione sobre el pecado que cometió y se arrepienta delante de Dios. O también vienen tristezas cuando nos toca atravesar alguna situación difícil o alguna situación dolorosa. Fíjese que dice que la tristeza enmienda el corazón. La palabra enmendar significa arreglar, quitar defectos o resarcir daños. ¿Alguna vez les ha pasado que alguna tristeza provoca llanto en nosotros y cuando dejan fluir el llanto, después se sienten mejor? ¿Sí les ha pasado? Que después de llorar uno se siente mejor, como que se siente reconfortado, tranquilo. Precisamente por eso, hermanos, es mejor, es más provechoso para el corazón del ser humano el pesar que la risa. Porque dejarnos atravesar por el sufrimiento y la tristeza puede reparar las heridas del corazón y provocar un corazón más alegre a largo plazo. Si nosotros, en lugar de evadir la tristeza, nosotros enfrentamos la tristeza, nosotros nos permitimos llorar, nos permitimos sentirnos mal, eso va a generar en nosotros una mayor estabilidad emocional a largo plazo, ¿sí? En cambio, la risa de la que se habla aquí es una risa necia, burlona y desenfrenada que proviene de una persona que no puede tomarse nada en serio. Una persona que en lugar de enfrentar su dolor, prefiere aliviarlo con la risa. Es mejor experimentar el dolor y arreglar el corazón que ocultar el dolor y tratar de taparlo con risas. Por eso el corazón del sabio, que es más reflexivo, está en la casa del luto. La casa del luto, la casa donde hay tristeza. Mientras que el corazón del necio, que es más laxo, menos reflexivo, ¿verdad? Menos profundo en sus pensamientos, está en la casa del placer, tratando de adormecer su propia conciencia, de adormecer su propio dolor y evitando la tristeza. Tercer proverbio, Eclesiastés 7, del 5 al 6.
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad. Muy bien, hermanos. Es más provechosa la reprensión que la risa. Cuando yo iba a la preparatoria, tenía un amigo al que pues procuraba compartirle de Cristo, ¿no? Y para mí era muy fácil distinguir cuando este amigo andaba en malos pasos porque empezaba a tomar distancia conmigo. De repente ya no me contaba cosas o de repente salía por ahí y no me invitaba, ¿no? Y no me contaba las cosas porque sabía que yo o lo iba a desaprobar o tal vez incluso pensaba que lo iba a reprender, ¿no? Tenía como cierto temor de acercarse a mí cuando andaba en malos pasos. Y recientemente, después de muchos años de no tener contacto con él, volvimos a platicar, ¿no? Por mensajes. Y me causó mucha gracia, estábamos platicando normal, cómo te ha ido, en qué trabajas, a qué te dedicas, etcétera. Y se me hizo chistoso que cuando yo le conté que estaba sirviendo en una iglesia y en cuanto mencioné a Dios, ya no me volví a contestar. Teníamos años sin platicar, estábamos platicando a gusto, le dije, yo estoy sirviendo en la iglesia, doy muchas gracias a Dios por mi vida, ya no me volví a contestar. Y bueno, me hace pensar que tal vez siguen malos pasos, ¿no? La realidad es que así somos, hermanos. A nadie nos gusta que nos reprendan. Pero el predicador, que es Salomón, nos muestra aquí que es más provechoso ser reprendido por el sabio, aunque sea algo desagradable, que escuchar el canto o la risa del necio. Salomón hace aquí una comparación entre las palabras laxas, las palabras ociosas, las palabras sin sentido del necio y las espinas debajo de una olla, como en un fogón. ¿Alguien aquí ha cocinado en un fogón? Sí, ok, entonces van a entenderme. Para poder cocinar en un fogón se debe utilizar leña, ¿cierto? Una leña que provea una flama constante, o más o menos constante. Pero si usted coloca una rama de espino en el fogón, ¿qué ocurre? Empieza a tronar, ¿verdad? Truena, hace mucho ruido, provoca una llamarada intensa, pero de muy corta duración, y luego se convierte en cenizas, que dificultan que el fuego permanezca encendido. Y dice que así son las palabras del necio, que hacen mucho ruido, que provocan una llamarada intensa en el momento, pero al igual que en los ejemplos anteriores, es algo de poca profundidad, es algo superficial, es algo que no dura. Y así es la adulación y la risa del necio. Al momento pueden arder intensamente como espinas, pero en realidad son algo superficial y vano. En cambio, hermanos, hay reprensión de una persona sabia que si nosotros la consideramos seriamente, aunque no nos guste, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nos reprendan. ¿Y saben cuándo es cuando menos nos gusta que nos reprendan? Cuando la otra persona tiene razón. Cuando la otra persona que nos está reprendiendo tiene razón, es cuando más nos duele en el orgullo, hermanos, pero eso es mejor que escuchar la adulación de un necio. Alguien que en lugar de buscar nuestro progreso, nos está sobando la espalda y nos está endulzando el oído con lo que queremos escuchar, diciéndonos que no es tan malo lo que estamos haciendo, que vamos por buen camino, que dicen paz, paz y no hay paz, ¿verdad? Dice la Biblia. Y la reprensión del sabio puede incluso cambiarnos la vida, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. En mi trabajo lo llamamos resetear, cuando alguien resetea a otra persona, ¿no? Y esa persona como que agarra la onda, decimos. Bueno, siguiente proverbio, Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Quisiera leerles lo que dice en la traducción, en la Nueva Versión Internacional, Eclesiastés 7:7, en un momentito. Fíjense cómo dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Está como que más claro que hace referencia a la corrupción, ¿no? Y bueno, me pareció más entendible porque
precisamente nos hace darnos cuenta que se refiere a la corrupción, ¿verdad? Como a ese dinero que se da por abajo del agua de forma ilegal, ¿no? Y aquí, más que hacer una comparación entre lo que es mejor y lo que es peor, como en los proverbios anteriores, el predicador está haciendo una advertencia precisamente contra la corrupción. Dice que debemos evitarla porque ésta corrompe hasta el más sabio. La persona que en su búsqueda de poder, de riquezas o que simplemente está buscando mejorar su estatus de vida, si para ello recurre a estos medios, si para ello recurre a la extorsión o al soborno o a oprimir a otros, como ya hemos hablado en otras predicaciones, pierde mucho más de lo que gana. Puede que alcance lo que desea, puede que alcance el estatus económico, el estatus social que está buscando, pero ¿a costa de qué, hermanos? A costa de su propio corazón, el cual será corrompido y se volverá necio, porque dice que la corrupción, el soborno y la extorsión pueden corromper hasta el más sabio. Y si pueden corromper hasta el más sabio, ¿cuánto más a nosotros? Así que, hermanos, sea lo que sea que hagamos, no debemos procurar alcanzar las cosas a través de la corrupción. Siguiente proverbio, Eclesiastés 7, 8 y 9. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hasta ahí. Versículos 8 y 9. En esta traducción que estamos leyendo, que es la Reina Valera 1960, dice negocio, pero en otras traducciones, en lugar de decir negocio, menciona la palabra asunto. Y en el material que estuve consultando para preparar esta predicación, parece que la traducción asunto es un poco más fidedigna porque no está hablando precisamente de algún negocio como de una transacción comercial, sino que es un término más general que puede referirse a cualquier cosa. Dice en esencia que es mejor el final de algo que su principio. Y el comentarista Matthew Henry señala que es muy probable que el asunto sea más bien un tema de conversación o una discusión, por lo que es mejor, como dice más adelante, tener un espíritu paciente, soportar las acusaciones y terminar el asunto en paz, que ser altivo, pronto para airarse y terminar el asunto en conflicto. Por lo tanto, es mejor darle fin a un asunto que darle principio, o es mejor ser paciente, soportar que nos hagan alguna acusación quizás, pero terminar el asunto en paz, que estar prontos para airarnos y terminar el asunto, el conflicto. Por otro lado, también el asunto puede referirse a algún proyecto, algún emprendimiento o cualquier cosa que uno se proponga hacer y que para llevarlo a cabo se requiere ser paciente, ser disciplinado, ser esforzado, ser resiliente, ¿verdad? Sobreponernos a las adversidades. Y entonces cuando se termina el asunto, se pueden sopesar los resultados de la obra y se puede echar mano de los frutos también. En ese sentido, es mejor el fin del asunto que el principio del asunto, porque entonces vamos a saber realmente cuál fue el alcance de esa obra. En ambos casos, hermanos, queda claro que es más provechoso ser paciente, ser esforzado, que ser altivo, que ser orgulloso, porque siempre es mejor el final del asunto que el principio del asunto. También dice, hermanos, que es más provechoso vivir en el presente que añorar en el pasado. Voy a leer Eclesiastés 7, versículos 10 y versículo 14. Dice el versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y versículo 14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí habla entonces que es más provechoso vivir y aprovechar el presente que vivir añorando el pasado o pensar que el tiempo pasado fue mejor que este. Se dice, hermanos, que aquellos que añoran el pasado tienen una combinación de dos cosas: mala memoria y mucha imaginación. Mala memoria porque no recuerdan que los problemas de aquel entonces muy seguramente eran similares a los problemas que tenemos hoy en día. Y mucha imaginación porque se añade belleza a sus recuerdos que en el momento probablemente no se sintieron tan extraordinarios. Ya leíamos anteriormente en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando estudiábamos este pasaje, veíamos que Dios ha dispuesto un tiempo para todo.
Por lo tanto, vivir añorando el pasado es menospreciar lo que Dios nos está permitiendo vivir ahora. Y el mejor consejo que podemos recibir es el del versículo 14, que básicamente dice que saquemos el mejor provecho posible, sea cual sea la situación que Dios mismo nos está haciendo atravesar. Eso es importante que lo recordemos. Quizá ahora no podamos saborear tanto el presente, quizá parezca que estamos viviendo una época difícil, pero tenemos que recordar que es Dios mismo el que nos está trayendo esas dificultades. O quizá es un momento en el que estamos disfrutando de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Quizá es un momento en el que Dios nos está permitiendo disfrutar de los frutos de esta vida. Y nosotros tenemos que recordar que es Dios mismo el que ha dispuesto todas las cosas. Por lo tanto, no debemos vivir añorando el pasado, porque entonces estamos menospreciando lo que Dios nos está dando en este momento. Si nosotros estamos atravesando por el bien, debemos gozar el bien, como dice el versículo 14. Pero si estamos atravesando por un mal momento, entonces tenemos que considerar o reflexionar sobre la vida y entender que es Dios el que nos está haciendo atravesar por esa situación. Y tenemos que entender que Dios tiene un propósito para ello. Porque de nuevo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y por último, hermanos, es más provechosa la sabiduría que las posesiones. Eclesiastés 7, 11 y 12. Dice que buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí en otras traducciones la palabra ciencia más bien se ha traducido como sabiduría. Entonces vemos que es buena la sabiduría con herencia. Y aunque aquí el texto parece sugerir que la sabiduría es provechosa, si viene acompañada con una buena herencia, es decir, con bienes materiales, con bienes económicos, no debemos pensar que la sabiduría por sí misma no es provechosa. De hecho, en parte de lo que estuve estudiando para preparar la predicación del hermano Sugel, enseñando este versículo, comenta que quizá una mejor traducción sería que tanto la sabiduría como la herencia son igual de provechosas. Tanto la sabiduría como la herencia son igual de provechosas. ¿Y en qué sentido, hermanos, podríamos comparar una herencia con la sabiduría? Nosotros tenemos que recordar que para el judío de la época, la herencia era algo muy importante. En un mundo agrario, ¿verdad? En un mundo que dependía del campo, tener tierras era sinónimo de tener seguridad financiera. Y no tener tierras, en cambio, era como estar desprotegido. Por eso las viudas y los huérfanos estaban desprotegidos. Porque aparte de que no tenían alguien que los estuviera sustentando, ni siquiera tenían tierras que trabajar. Ellos vivían en una situación muy difícil. Las tierras eran heredadas porque fueron asignadas a las familias desde los tiempos de Josué. No era como el día de hoy que uno ahorra y se compra un terreno, ¿verdad? Sí se podían comprar tierras, pero las tierras a final de cuentas cada cierto tiempo regresaban a la familia poseedora. Por lo tanto, tener tierras, hermanos, era sinónimo de seguridad. Entonces, tener una herencia o tener dinero proporcionaba seguridad para la vida, así como tener sabiduría para tomar buenas decisiones también proporciona seguridad para la vida. Pero dice aquí que la sabiduría excede a la herencia, en que la sabiduría da vida a sus poseedores. Entonces, tenemos que tanto la herencia o el dinero, las posesiones, como la sabiduría proveen seguridad para la persona. Pero la sabiduría, en cambio, aparte de proporcionar seguridad, da vida al que la posee. ¿Y por qué da vida a la sabiduría? Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere conocer a una persona sabia? Entonces usted quiere conocer a una persona que teme a Dios, que teme al Señor. Y el temor del Señor en nuestros días significa creer en aquel a quien Dios ha dado para salvarnos. Si nosotros tememos a Dios, entonces vamos a temer a su Hijo Cristo, a quien Él dio para darnos vida a nosotros. Y no solamente una vida terrenal, sino una vida eterna. La persona verdaderamente sabia ha puesto su esperanza en Cristo y tiene la seguridad para el mañana, porque sabe que de Dios provienen todas las cosas. Y creo que este es el punto clave del tema, hermanos. Hemos estudiado, hemos aprendido hasta ahora que la vida del hombre es vana. Y aquí Salomón nos ha dado 7 consejos que nosotros debemos buscar lo más provechoso en nuestra vida.
Pero el punto clave es que nosotros tengamos la sabiduría para reconocer que de Dios provienen absolutamente todas las cosas. Y que lo malo, lo aparentemente malo que nos llega a nuestra vida, en realidad son oportunidades, en realidad son cosas que son provechosas para nuestra alma. Quiero terminar leyendo los versículos 13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Empezamos esta predicación reflexionando sobre lo efímero de la vida del hombre y las limitaciones que tiene en comparación con el Creador. Y ahora quiero que volvamos a reflexionar sobre eso, que nuestra vida realmente es muy limitada y que nosotros, por más que hablemos, por más que nos quejemos, no podemos cambiar las circunstancias, o muy poco podemos hacer para cambiar las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo más provechoso para el hombre en su efímera existencia? Disfrutar de los días buenos y aprovechar los días malos para considerar y para reflexionar. No podemos enderezar lo que Dios ha torcido. Es decir, hay cosas en el mundo que siempre van a estar torcidas porque Dios permitió que fueran así, porque Dios las hizo así. Y por lo tanto es inevitable, hermanos, que lleguen los días malos, porque hay cosas torcidas en el mundo, porque hay cosas que nunca van a cambiar. Hermanos, la delincuencia y la inseguridad no es algo del siglo XXI ni del siglo XX, es algo que siempre ha existido. La violencia, las guerras, desde el principio mismo de la humanidad, son cosas que están torcidas. Así que, hermanos, es inevitable que vengan los días malos. Y cuando lleguen esos días malos, y yo les aseguro que llegarán, entonces en lugar de vivir quejándonos por el gobierno, por mi situación económica, porque mis hijos no me obedecen, porque mi esposo es así o asá, o mi esposa, mejor adoptemos una actitud reflexiva y humilde, recordando que también eso proviene de la mano de Dios, porque hermanos, de Dios provienen todas las cosas. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso dice Juan 16:33. Entonces, cuando vengan los días buenos y Dios nos dé la capacidad de disfrutar lo que Él nos ha dado, entonces aprovechemos también para alegrarnos con gratitud en el corazón. Pero pensemos, hermanos, que esa alegría o ese bienestar no es algo permanente, es algo temporal. Y tampoco es algo que Dios nos debe, hermanos. Dios no nos debe darnos alegría, darnos felicidad, que vivamos de vacaciones todo el tiempo, ¿verdad? Como algunos quisieran. La vida no consiste en eso. La vida consiste tanto en las alegrías como en las tristezas. Y ambas cosas provienen de Dios. Y nosotros tenemos que saber tomar la actitud adecuada cuando nos vengan cualquiera de las dos cosas. Si estamos atravesando por un momento de tristeza, por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento, entonces adoptemos una actitud humilde que se somete a Dios y reflexionemos acerca de nuestra propia vida. Y pensemos que tal vez eso es mejor para nosotros que aquello que anhelamos. Y sea cual sea la situación que enfrentemos, hagámoslo tomado de la mano de Dios, quien nos ayuda tanto en los días buenos como en los días malos. Vamos a ver.